Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el último tema de la unidad número 8, que es llamado deciles y percentiles. Para entender un poco mejor este caso, vamos a recordar que eran los cuartiles. Recordemos que los cuartiles eran dividir un 100% de un total de datos, dividirlo en 4 partes, de 25% cada una. Cuartil 1 me representaba el 25%, cuartil 2 me representaba el 50%, cuartil 3 el 75% y el total de datos que era el 100%. Entonces los deciles y percentiles es algo bastante similar, solo que ahora lo vamos a dividir el 100% entre 10 grupos de 10% cada uno. El decil 1 que me representa 10%, decil 2 20%, decil 3 30%, decil 4 40%, 5 50% y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo aquí para entenderlo. Nos dice que al finalizar el año escolar, el profesor cuenta las inasistencias de sus estudiantes y obtiene los siguientes datos. Tenemos aquí la serie de datos que se obtuvieron de las inasistencias de los alumnos. Nos pregunta literal A, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que obtuvo el 20% de los estudiantes con menos inasistencias? En este caso, vemos el diagrama aquí. El diagrama ordenamos primeramente los datos y los dividimos en 20 partes iguales, cada una equivale a un 5%, que en este caso es un percentil. El percentil nosotros lo podemos dividir en los números que nosotros mejor nos convenga. Este ejemplo es de percentil, que veamos que el percentil lo podemos dividir en la cantidad que nosotros queramos. En este caso lo vamos a dividir en 20 partes iguales que nos van a equivaler a un 5% cada uno. Entonces tenemos eso. El 20% ordenamos primeramente los datos y tenemos todos los datos. Son 20 datos, entonces cada dato va a representar un percentil de 5%. Entonces vemos el 5% nos representa un dato, 20% serían 4 datos. Tenemos que el 20% de estudiantes con menos inasistencias tiene a lo sumo 5 inasistencias, que es el valor máximo al llegar al percentil del 20% o al percentil 4. Nos pregunta literal B, ¿cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 60% de los estudiantes con menos inasistencias? En este caso tenemos el 60% de los estudiantes que nos están pidiendo con menos inasistencias, el 60% caería en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Aquí tendríamos el 60% y vemos que el valor máximo al llegar al 60% es de 10 inasistencias. Es el valor máximo que tuvieron los estudiantes con menos inasistencia, el 60% de estudiantes con menos inasistencia. En el literal C nos indica cuál fue el número máximo de inasistencia que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencia. El número máximo de inasistencia que tuvo el 5% de los estudiantes con menos inasistencia. En este caso, el 5% nos representa un percentil entero. Entonces, el valor máximo que tenemos en este caso sería de 2. 2 inasistencias como que tiene el 5% de estudiantes con menos inasistencias. Tiene a lo sumo 2 inasistencias. Y en el literal D, dice cuál fue el número máximo de inasistencias que tuvo el 95% de los estudiantes con menos inasistencia. El 95% equivaldría aquí, este dato de aquí. El 95% de los estudiantes que obtuvo menos inasistencias tiene un valor máximo de 14 inasistencias durante todo el periodo del año escolar. Entonces así es como se puede dividir también, no solo en deciles, no solo en cuartiles, sino también en percentiles que nosotros vamos a escoger cómo las dividimos y que tiene que ser de una forma equitativa entre todos los datos. Por eso tenemos aquí los valores de una variable que dividen al conjunto de datos en 10 partes con igual cantidad de datos, cada uno se conoce como deciles. Cada decil concentra 10% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 10%, el segundo el 20% y así sucesivamente hasta el decil 9 que concentra el 90%. Los valores de una variable que dividen el conjunto de datos en 100 partes con igual cantidad de datos
cada una se conoce como percentiles, o en este caso que nosotros los dividimos en 20, que se nos equivaldría a un 5%. Cada percentil concentra un 1% más de los datos que el anterior. El primero concentra el 1% de los datos, el segundo el 2% y así sucesivamente. En nuestro caso aquí, concentraba 5% más que el percentil anterior. El primero tenía 5, el segundo 10, el tercero 15, el cuarto 20 y así sucesivamente de 5 en 5. Para calcular el decil de un total de n datos se ordenan los datos de menor a mayor y se busca el dato cuya posición se aproxima más al valor de n de d de n entre 10. Análogamente, para calcular el valor del percentil p, se busca el dato cuya posición se aproxima más al valor p n entre 100, que es lo que pudimos haber hecho en este caso. Aquí solo lo sacamos al cálculo, pero pudimos haber hecho eso para ver qué valor más se acercaba al de un percentil, que era originalmente es de un 1%, pero en este caso el valor que más se nos acercó fue de 5%. Para sacar este ejercicio que solo teníamos 20 datos y pues teníamos que sacar 20 partes iguales.